¿Y si te dijera que no hace falta disparar un arma, ni esconder un cuerpo, ni vender una sola bolsa para destruir una vida completa? Quédate conmigo, porque esta historia no empieza con sirenas ni con sangre. Empieza con un nombre dicho en voz baja y repetido demasiadas veces. En Puerto Rico, tú lo sabes, los nombres no son solo nombres. Los nombres pesan, caminan solos, se arrastran por los pasillos, se pegan en las esquinas, se cuelan en los chats de WhatsApp y se convierten en sentencias sin juez ni jurado. Aquí basta con que alguien diga ese tipo y ya todo el mundo entiende de quién hablan, aunque nadie sepa realmente qué pasó. José Soto Colón. Dicho así, en frío, parece un nombre común, demasiado común, de esos que podrían pertenecer a cualquiera, y quizás por eso mismo fue tan fácil que se contaminara. Porque cuando un nombre no destaca, se vuelve lienzo, y en este país, cuando el lienzo aparece vacío, alguien siempre lo pinta con miedo. Todo empezó sin ruido, como empiezan las cosas que después se salen de control. Un comentario suelto. Oye, ¿tú escuchaste? Nada concreto, nada verificable, pero suficiente para sembrar la duda. Y aquí la duda es gasolina. La primera vez que José sintió que algo estaba mal, no fue por una amenaza directa, fue por las miradas. Miradas largas, miradas que no parpadean, miradas que se clavan en la espalda cuando caminas por la acera y te obligan a voltear aunque no quieras. En el colmado del barrio dejaron de fiarle, no por falta de dinero, por distancia, por precaución, por ese instinto animal que se activa cuando nadie quiere ser el primero en acercarse. Ese apellido suena raro, dijo alguien una tarde, sin malicia aparente. Pero en Puerto Rico, tú lo sabes, las frases más peligrosas se dicen sin malicia. En menos de una semana, el nombre empezó a circular en espacios donde José nunca había estado. Grupos privados, conversaciones cerradas, comentarios que no se escriben en público, pero que todo el mundo lee. No había acusación clara, no había hechos, solo insinuaciones. Y la insinuación es el arma favorita del miedo. Aquí nadie te dice, él hizo esto. Aquí te dicen que... Y cuando dicen que, ya estás jodido. José empezó a notar cambios pequeños, pero constantes. El teléfono, que ya no sonaba igual, llamadas que se colgaban, mensajes que llegaban sin texto, solo con un visto fantasma. Gente que antes saludaba con abrazo, ahora levantaba la mano desde lejos, como si el aire mismo pudiera contagiar algo. La paranoia no llegó de golpe, llegó por capas, como humedad en una pared vieja. Primero duda, luego insomnio, después esa sensación constante de que alguien hablaba cuando tú salías del cuarto, de que tu nombre se pronunciaba cuando ya no estabas presente para defenderlo. Una noche, mientras manejaba, José juró que un carro lo siguió más de lo normal. 2 luces bajas pegadas al retrovisor, 3 esquinas iguales, 4 semáforos. Nada pasó, pero el miedo no necesita confirmación. El miedo solo necesita repetición. Y así funciona esto. No hay expediente, no hay caso, no hay arresto, pero hay ambiente, hay tensión, hay silencio incómodo. Y en Puerto Rico, el silencio incómodo es más peligroso que un grito, porque cuando nadie pregunta directamente, es porque ya asumieron. José empezó a revisar sus propias acciones como si fueran evidencia. ¿Qué dije? ¿Qué publiqué? ¿Con quién me vieron? El pasado se vuelve sospechoso cuando el presente se llena de rumores. Cada recuerdo se reescribe, cada foto se mira 2 veces, cada amistad se evalúa como posible traición. Aquí el terror no corre, camina despacio, se sienta contigo en la sala, te acompaña al baño, se acuesta a tu lado cuando apagas la luz, no te amenaza, te observa. Una tarde alguien le dijo sin mirarlo a los ojos, cuídate. No explicó de qué, no hizo referencia a nada, pero ese cuídate sonó más pesado que cualquier insulto, porque en este país, cuídate no siempre significa buenos deseos, a veces significa ya se habló de ti. Y cuando se habla de ti sin que tú estés presente, pierdes el control de tu propia historia.
Lo más oscuro de todo no fue el miedo a que algo pasara. Fue la sensación de que si algo pasaba, nadie preguntaría por qué. Porque el rumor ya había hecho su trabajo. Porque el nombre ya estaba manchado, aunque nadie supiera con qué. Eso es lo que no te dicen. Aquí no te matan primero. Aquí te aíslan. Te convierten en eco. Te quitan la voz antes de tocarte el cuerpo. José entendió entonces la verdadera naturaleza del terror boricua. No es el crimen, es la sospecha permanente. Es vivir sabiendo que para algunos ya eres culpable, aunque no sepan de qué. Y mientras tanto, el nombre seguía rodando, de boca en boca, de chat en chat, de esquina en esquina, cada vez más lejos de la verdad, cada vez más cerca del mito, porque cuando un nombre se convierte en historia, deja de pertenecerle a la persona. Y lo peor es que esto apenas estaba empezando. La noche fue cuando el rumor empezó a cambiar de peso. De día era incómodo, de noche se volvía peligroso. José aprendió rápido que el silencio no suena igual después de las 10. Los ruidos se estiran, los pasos retumban más, las luces que se apagan en los balcones parecen mensajes cifrados. Y el nombre ya no se decía en voz alta, se insinuaba. Tú sabes, el Soto Colón ese, así, sin nombre de pila, sin contexto, sin explicación. Como si todo el mundo supiera algo que él no. Y eso es lo que jode la cabeza, no el miedo directo, el miedo a no saber. Empezaron a llegarle historias fragmentadas, no directamente, claro, siempre a través de terceros, un primo de alguien, un pana que escuchó, una vecina que no quería decir nada, pero nadie afirmaba nada. Todos dejaban la frase a mitad, como si terminarla fuera demasiado peligroso. Dicen que él estuvo metido en algo raro hace tiempo. Yo no sé, pero ese apellido... Mejor no hablar mucho, mejor no hablar. La frase favorita de los cobardes y de los que ya tomaron una decisión sin prueba. José empezó a notar que la gente lo observaba como si estuviera esperando algo, un error, un estallido, un gesto fuera de lugar que confirmara la narrativa invisible que ya habían construido. Porque cuando un rumor quiere sobrevivir, necesita pruebas, aunque sean inventadas. Se volvió consciente de su cuerpo, de cómo caminaba, de cómo miraba, de cómo respiraba. Cualquier silencio largo podía parecer sospechoso, cualquier respuesta corta, arrogancia, cualquier sonrisa, cinismo. El terror no era que lo acusaran, era que ya lo habían encasillado. Una madrugada recibió una llamada sin número. No hablaron, solo respiración al otro lado, lenta, controlada. Después un clic seco, nada más. No hubo amenaza, no hizo falta. El mensaje era claro, te estamos mirando. Esa noche no durmió, no porque creyera que alguien iba a llegar, sino porque no sabía quién creía que debía llegar. Aquí la mente se convierte en enemigo. Empieza a llenar los huecos, a crear escenarios, a revivir conversaciones pasadas buscando el momento exacto donde todo se torció. Pero nunca hay un punto claro. El rumor no nace en un evento, nace en una acumulación de miradas, silencio y malentendidos. José comenzó a evitar lugares, primero por intuición, luego por necesidad. El colmado de siempre, la plaza, el gimnasio, espacios donde antes era invisible, ahora lo hacían sentir expuesto, no porque alguien le dijera algo, sino porque nadie decía nada. Y cuando nadie dice nada es porque el consenso ya ocurrió. Una tarde, caminando por una calle que conocía desde chamaco, escuchó que alguien escupió al piso detrás de él. No supo si era casualidad, no miró, porque a veces mirar es aceptar el juego. Pero sintió como el gesto se le pegó en la nuca, como una marca invisible. El rumor empezó a mutar, ya no era solo insinuación. Empezó a adquirir estructura, historia, pasado, un antes y un después inventado. De pronto había versiones, algunas más oscuras que otras, algunas contradictorias entre sí, pero todas coincidían en algo. Él no era confiable, y eso es una sentencia social. Aquí tú puedes no haber hecho nada, pero si la gente cree que hiciste algo, ya perdiste. Porque nadie quiere ser el que se equivoque defendiendo al supuesto malo. La autopreservación manda. José intentó confrontar el ambiente, no directamente, pero sí con preguntas abiertas. Oye, ¿todo bien conmigo? Claro, brother. Todo bien. Pero la respuesta siempre venía demasiado rápida, demasiado ensayada, como cuando alguien miente por costumbre. Y ahí entendió algo brutal.
Nadie quiere saber la verdad. La verdad complica. El rumor simplifica. El rumor da estructura. Da un villano. Da sentido a la incomodidad colectiva. Las noches se llenaron de pensamientos intrusivos, de recuerdos editados, de escenas donde él se veía desde afuera, como lo veía la gente. Y esa versión no le gustaba. Era fría, distante, amenazante sin hacer nada. El miedo empezó a filtrarse en cosas pequeñas. Revisar 2 veces la cerradura, cambiar rutas, apagar el teléfono, escuchar el motor del carro antes de bajarse, nada extremo. Todo gradual, como se construyen las jaulas. Un día, sin aviso, alguien dejó una nota debajo del limpiaparabrisas. No decía nada concreto, solo un símbolo mal dibujado. Nada reconocible, pero lo suficiente para activar el pánico, porque el terror funciona mejor cuando es ambiguo. José no llamó a nadie, no denunció, no preguntó, porque, ¿qué iba a decir? Creo que alguien cree algo de mí. Eso no existe en ningún formulario, y ahí está la trampa. El sistema no puede ayudarte contra el rumor. El rumor vive fuera de la ley, se mueve por los pasillos sociales, por los silencios cómplices, por la gente que prefiere no saber. La paranoia ya no era una reacción, era un estado permanente. Empezó a sentir que su nombre ya no le pertenecía, que cuando alguien lo pronunciaba, lo hacía refiriéndose a otra versión, una sombra. Un personaje creado por retazo, y lo más jodido es que esa versión empezaba a reemplazarlo. Cuando intentas limpiar tu nombre, parece que te defiende, y cuando te defiende, parece que oculta algo, no hay salida limpia. José empezó a aislarse, no por miedo a los demás, sino por miedo a confirmarlo. Cada interacción era una posible prueba para una historia que no controlaba. Una noche, escuchó un carro detenerse frente a su casa, luces apagadas, motor encendido, minutos largos, demasiado largos. Cuando el carro se fue, no dejó nada, ni sonido, ni rastro, solo una certeza, alguien quería que supiera que podían estar ahí. Eso es terror real, no el golpe, no el grito, la presencia sin contacto, porque aquí el miedo no se anuncia, se insinúa. Y mientras tanto, el rumor seguía creciendo, alimentado por el silencio de José. Porque en Puerto Rico, cuando alguien se calla, la gente completa la historia por él. Ya no era solo dicen, ahora era todo el mundo sabe. Y cuando todo el mundo sabe, la verdad se vuelve irrelevante. José entendió que no estaba luchando contra personas, estaba luchando contra una narrativa, contra algo que no se puede confrontar cara a cara, porque no tiene rostro, no tiene autor, no tiene origen claro, solo existe. Y como toda cosa que existe sin explicación, da miedo. La pregunta ya no era si el rumor iba a desaparecer, la pregunta era qué iba a exigir a cambio de quedarse, porque los rumores, como las sombras, no se van solos. Y José estaba a punto de descubrir que cuando un nombre se vuelve símbolo, alguien siempre intenta usarlo. El día que José entendió que el rumor había dejado de flotar y había empezado a mover gente, fue un lunes cualquiera, de esos que no prometen nada. El cielo gris, el calor pegajoso, el café amargo. Nada especial. Precisamente por eso fue peor. Entró al lugar donde siempre entraba, el mismo, el de toda la vida. Y por primera vez el saludo no llegó. Nadie levantó la cabeza, nadie dijo su nombre, nadie preguntó cómo estaba. El silencio no fue casual, fue coordinado. Ahí entendió algo que no te enseñan en ningún lado. Cuando el rumor madura, la gente deja de mirar, porque ya decidió qué ver. Pidió lo de siempre. La mano que le atendió tembló apenas, lo suficiente para notarlo, no por miedo físico, por incomodidad moral. Esa es la peor, la que nace cuando alguien cree que está tratando con algo que no entiende del todo, pero que prefiere no cuestionar. ¿Todo bien?, preguntó José sin intención real. Sí. Todo bien, respondieron rápido. Demasiado rápido. La mentira automática, el reflejo aprendido. Salió con la sensación de haber atravesado un espacio donde ya no era bienvenido, aunque nadie se lo hubiera dicho. Y eso pesa más que cualquier insulto, porque no hay forma de responderle. Esa tarde recibió el primer mensaje directo, no amenaza, no insulto, una pregunta. ¿Tú eres el mismo José Soto Colón? Nada más. No hubo respuesta, no hubo seguimiento, pero el mensaje cumplió su función, confirmar que el nombre ya caminaba solo. El rumor empezó a adquirir utilidad, y cuando un rumor sirve para algo, se vuelve peligroso. Alguien empezó a usarlo como advertencia. No te metas ahí, que eso es del Soto Colón ese.
Mejor no hables con él, tú sabes cómo es. Ese nombre trae problemas. José no tenía control sobre eso, nunca lo tuvo. Pero ahora era evidente. Su identidad se había vuelto una herramienta ajena, un símbolo borroso que la gente acomodaba según su necesidad. Eso es lo que más asusta, cuando tu nombre deja de describirte y empieza a usarse. Empezó a notar cambios en detalles pequeños. Un carro que frenaba al pasar, un gesto de cabeza desde lejos, una puerta que antes estaba abierta y ahora no. No era persecución directa, era ajuste de entorno, como cuando un animal siente que el clima va a cambiar antes de que caiga la tormenta. Las noches se volvieron más densas, no más ruidosas, más densas. El silencio pesaba, el aire parecía tener memoria, cada sonido se interpretaba, cada sombra se analizaba. José empezó a escribir, no para publicar, para sobrevivir. Anotaba cosas que escuchaba, frases incompletas, miradas, fechas. No porque creyera que servirían como prueba, sino porque necesitaba anclar la realidad. Cuando el rumor crece, te hace dudar de tu propia percepción. Una madrugada soñó que caminaba por una calle llena de gente conocida, pero nadie tenía rostro. Todos hablaban con su voz, diciendo cosas que él nunca había dicho. Despertó sudando, con la certeza incómoda de que el sueño no era metáfora, era entrenamiento. El terror ya no era externo, era interno. La pregunta constante, ¿y si esto escala? ¿Y si alguien decide probar algo? ¿Y si el rumor necesita un evento para justificarse? Porque eso hacen los rumores viejos, buscan confirmación. Un día alguien lo confrontó, no con violencia, con curiosidad mal disimulada. Oye, sin ofender, ¿qué es la que hay contigo? La pregunta que no busca respuesta, busca reacción. José respiró antes de contestar, midió palabras, el tono, la postura, como si estuviera desactivando algo invisible. Nada, literalmente nada. Ajá, dijo el otro y sonrió sin humor. Eso dicen, y ahí está el veneno, eso dicen. Como si la nada fuera una coartada, como si la normalidad fuera sospechosa. El rumor empezó a presionar desde dos lados. Por un lado, la exclusión, por el otro, la provocación. Porque cuando alguien quiere validar una historia, necesita que el protagonista actúe conforme a ella. Si te mantienes callado, eres culpable. Si te defiendes, confirma. Si explotas, justificas todo. Es una trampa cerrada. José empezó a sentir que lo estaban empujando hacia una esquina narrativa, que el entorno esperaba un desenlace. No necesariamente violento, pero sí definitivo, algo que cerrara la historia que ya se contaban. Una noche escuchó una risa cerca de su ventana. No supo si fue real, no vio a nadie, pero la risa sonó ensayada, como quien prueba un sonido. Esa fue la noche en que entendió que el peligro no era físico todavía, era simbólico. Alguien quería ver hasta dónde aguantaba, cuánto silencio podía cargar sin romperse. El rumor ya no necesitaba crecer, necesitaba desenlace, y eso es lo más peligroso de todo, porque cuando una historia exige final, cualquier cosa puede convertirse en clímax. José pensó en irse, consideró desaparecer un tiempo, pero sabía la verdad cruel. Irse confirmaría todo. El que se va porque algo pasó. El que se esconde porque debe. El que no vuelve porque cayó. La narrativa no perdona vacío, así que se quedó caminando recto, hablando lo justo, mirando de frente, no como desafío, como resistencia pasiva. La forma más agotadora de coraje, pero el cuerpo no miente. Empezó a fallar, insomnio, dolores sin causa, hipervigilancia, la mente siempre encendida, como un motor sin apagado. La gente no ve eso, solo ve la rigidez, la distancia, y la interpreta como frialdad, como arrogancia, como algo que no cuadra. El rumor se alimenta de eso. Un día escuchó su nombre en boca de alguien que nunca había cruzado palabra con él, no en conversación, en advertencia. No te metas ahí, eso es del José Soto Colón, dicho con naturalidad, sin odio, sin miedo, como un dato aceptado. Ahí entendió que el rumor ya no le pertenecía, que había sido institucionalizado, pasado de boca en boca hasta convertirse en regla informal. Y cuando algo se vuelve regla, deja de cuestionarse. La paranoia empezó a transformarse en otra cosa. No más miedo, cansancio. El cansancio de sostener una identidad bajo sospecha constante, de existir a la defensiva, de medir cada gesto. Eso también es terror. El que no grita, el que desgasta. José sabía que algo tenía que cambiar.
no el rumor. Eso no se controla. Tenía que cambiar la forma en que lo atravesaba. Porque el rumor quiere reacción, quiere ruptura, quiere escena. Y él estaba decidido a no dársela. Pero el problema con los rumores viejos es que cuando no obtienen reacción, buscan empujar más fuerte. Y en algún punto dejan de insinuar y empiezan a apuntar. José lo sintió el día que dejó de ser tema casual y pasó a ser referencia. Ya no era, ¿has escuchado? Ahora era, eso es así. La diferencia es brutal, porque cuando la gente cree que algo es así, deja de buscar pruebas, empieza a operar en base a eso. Ese día, alguien movió una silla antes de que él se sentara, no por cortesía, por distancia. Ese gesto pequeño, casi invisible, fue la confirmación. El entorno había sido reconfigurado. En la calle, las reglas no se escriben, se sienten. Y cuando cambian, el cuerpo lo sabe antes que la cabeza. José empezó a notar que las conversaciones se cortaban cuando él entraba. No abruptamente, con elegancia, con excusas suaves, con teléfonos que vibraban justo a tiempo. La coordinación era imperfecta, pero suficiente. Nadie daba la orden, todos la entendían. Eso es lo que hace peligroso al rumor cuando madura. No necesita líderes. Las noches se volvieron más largas, no porque duraran más, sino porque no terminaban nunca. Dormía a ratos, sueños cortados, escenas fragmentadas. Siempre el mismo patrón. Alguien hablaba de él sin mirarlo. Alguien decidía algo que lo incluía sin consultarlo. Empezó a revisar 2 veces lo que antes revisaba una. Cerraduras, luces, ventanas. No por miedo a que entraran, sino por miedo a no saber. La incertidumbre es peor que el ataque. El ataque termina. La incertidumbre te acompaña. Un jueves por la tarde, un desconocido le dijo su nombre completo. No en saludo, en confirmación. Tú eres José Soto Colón, ¿verdad? No había curiosidad, había archivo, como si estuviera verificando un dato que ya tenía. Sí, respondió José. Ah, ok. Y se fue. Ese ok no tranquiliza, marca, como si alguien hubiera tachado una casilla invisible. A partir de ahí, la sensación fue clara. Alguien estaba pasando lista. La paranoia no apareció como locura, apareció como lógica. Porque cuando el entorno empieza a comportarse de forma coherente alrededor de una historia falsa, el problema no es tu cabeza, es la realidad modificada. José empezó a notar patrones. Personas que no se conocían compartían gestos similares. Miradas breves, cabeceos, silencio sincronizado. Nadie conspiraba. La narrativa conspiraba sola. Ese es el terror más limpio, el que no necesita maldad explícita. Una noche, caminando solo, escuchó pasos detrás. No rápido, medidos, como si no quisieran alcanzarlo, solo acompañarlo. Se detuvo. Los pasos se detuvieron. Siguió. Volvieron. No hubo confrontación, no hubo palabras. El mensaje fue suficiente. Te vemos. Esa noche no durmió, no por miedo físico, por algo peor. La certeza de ser observado sin motivo claro. La mente empieza a buscar explicaciones, cualquier cosa que cierre la grieta. Y ahí es donde el rumor gana, porque te ofrece una historia lista. Horrible, sí, pero cerrada. José resistió, no aceptó la historia, no la repitió, no la actuó. Pero resistir cansa, y el cansancio te vuelve lento, vulnerable, menos preciso. Un día recibió una advertencia disfrazada de consejo. Mira, yo no sé qué tú hiciste, dijo alguien que decía preocuparse. Pero a veces es mejor bajar perfil, la frase favorita de los rumores exitosos. Porque implica culpa sin decirla, porque coloca la carga en ti, porque sugiere que algo hay, aunque no sepan qué. No hice nada, respondió José. Ajá, pero tú sabes cómo es esto. Esto. Esa palabra vaga que lo justifica todo. José empezó a sentir que el espacio se achicaba, que cada movimiento estaba condicionado, que cualquier decisión podía interpretarse como confirmación. Si se defendía, era agresivo. Si callaba, era sospechoso. Si se iba, huía. Si se quedaba, provocaba. No había salida limpia. Esa es la definición exacta del terror psicológico. Cualquier opción pierde. El rumor entró en su rutina. Se sentaba con él, caminaba con él, dormía con él, no hablaba, pero respiraba. Y entonces ocurrió lo inevitable. Alguien quiso probar la historia, no con violencia, con presión, con empujones narrativos, con comentarios más directos, con insinuaciones más pesadas. Dicen que tú estás metido en cosas raras. Pues,
Yo no sé, pero ese nombre siempre sale. Cuídate, mano. A veces el silencio se malinterpreta. La palabra dicen se volvió martillo, golpeando lento, constante. José entendió algo clave. El rumor ya no necesitaba pruebas, necesitaba reacción. Una sola escena bastaría para justificarlo todo. Una pelea. Un grito, una amenaza, un empujón. Cualquier cosa que pudiera ser contada después con ¿ves? Así que eligió la opción más difícil. No dar nada. Caminar recto, mirar de frente, no explicar, no justificar, no pedir permiso, no rogar comprensión, no hacer escena. Pero eso tiene precio. El cuerpo empezó a pasar factura. Taquicardias, mareos, una presión constante en el pecho. No era enfermedad, era sobrecarga. El sistema nervioso no está diseñado para vivir bajo sospecha permanente. Una madrugada escuchó un golpe seco afuera, no fuerte, intencional. Se asomó. Nada. Silencio total. El tipo de silencio que no tranquiliza, porque está demasiado quieto. Entendió que el mensaje no era "te vamos a hacer algo", era "sabemos dónde estás". Esa es la frontera invisible. Cuando el rumor deja de ser social y se vuelve territorial. José no llamó a nadie, no grabó, no publicó, porque sabía que convertirlo en espectáculo solo alimentaría la narrativa. El rumor se fortalece con luz, no con verdad. Empezó a escribir de nuevo, no para recordar, para no perderse. Anotaba sensaciones, fechas sin evento, detalles absurdos, porque cuando la realidad se vuelve hostil, lo cotidiano es resistencia. El miedo ya no gritaba, organizaba, y José entendió que estaba entrando en la fase más peligrosa, cuando el rumor espera. No necesita crecer más, no necesita probarse, solo necesita que algo ocurra. Y cuando una historia llega a ese punto, no importa si es falsa, importa si alguien decide actuar como si fuera cierta. José se dio cuenta una mañana cualquiera, cuando intentó hacer algo simple, resolver un trámite, nada extraordinario, nada ilegal, nada extraño, y aún así, el ambiente estaba raro, demasiado atento, demasiado correcto, demasiado distante. Eso no procede ahora mismo, le dijeron. Vuelve después. No hubo mala cara, no hubo tono agresivo, hubo bloqueo elegante. El tipo de no que no se discute porque no se explica. Ese fue el patrón. Las puertas no se cerraban de golpe, se desalineaban. Todo quedaba un poco fuera de lugar, un poco fuera de tiempo, un poco fuera de alcance. El rumor había aprendido a administrar. José entendió algo crucial. Ya no se trataba de que la gente creyera la historia. Se trataba de que actuara en consecuencia, incluso sin creerla del todo. Porque en la calle, la duda no protege. La distancia sí. La gente no se aleja porque esté convencida. Se aleja por si acaso. Y el por si acaso es el verdadero verdugo. Empezó a notar ausencias, invitaciones que nunca llegaron. Reuniones que se daban por hechas sin contar con él. Silencios donde antes había mensajes. La exclusión no es violenta, es erosiva. Te va borrando sin dejar rastro. Una tarde, alguien que antes lo saludaba con confianza cruzó la calle para no pasar cerca. No con miedo, con cálculo. José lo vio en los ojos. No era rechazo personal, era gestión del riesgo. Así funciona el rumor cuando madura. Convierte a las personas en administradores de su propia cobardía. La presión empezó a venir de lugares inesperados. Gente que decía querer ayudarlo, pero hablaba como si ya estuviera condenado. Mira, mano, yo te aprecio, pero esto está feo. A veces es mejor desaparecer un tiempo. No te expongas, tú sabes cómo termina esto. Esto, otra vez esa palabra sin forma, sin responsable, sin pruebas. José preguntó una sola vez, ¿qué es esto? Nadie respondió, porque responder implicaba asumir que no sabían nada, y admitir eso era romper el hechizo. Las noches se volvieron más densas. No por sonidos, por anticipación. Cada ruido era interpretado, cada silencio era sospechoso. El cuerpo estaba en alerta permanente, no para correr, para aguantar. Empezó a sentir que alguien estaba probando límites, pequeñas invasiones, cosas mínimas que, juntas, decían mucho. Un objeto movido, una luz encendida que él había apagado, una llamada perdida sin número, un mensaje sin texto. Nada comprobable, todo sugerente. Ese es el terror que no deja huellas, el que no puedes denunciar sin parecer loco. José dejó de hablar de sí mismo, dejó de compartir rutinas, dejó de publicar horarios,
Dejó de existir un poco, pensando que así reduciría el ruido, pero el rumor no necesita presencia. Se alimenta de ausencia. En algún punto, alguien decidió empujar un poco más, no con violencia, con insinuación pública. Una frase lanzada al aire en un lugar concurrido. Es que hay nombres que mejor no mencionar. No dijo cuál, no tuvo que hacerlo. Varias miradas se movieron solas. El gesto colectivo fue automático, coordinado sin coordinación. José sintió el golpe en el estómago. No por la frase, por la reacción. Porque ahí entendió que el rumor ya tenía coro, un coro sin director. Esa noche, caminando solo, sintió por primera vez algo distinto al miedo. Rabia fría, no impulsiva, no explosiva. Una rabia que pide dirección. Pensó en confrontar, en hablar claro, en exponer la mentira, en decir nombres, en exigir pruebas. Pero sabía la trampa, confrontar legítima, explicar válida la duda. Defenderse confirma la sospecha. El rumor quiere reacción, cualquiera. Así que eligió la opción más difícil otra vez, aguantar sin actuar, pero el cuerpo no es infinito. El cansancio se volvió físico, las manos temblaban sin razón, la respiración se le iba corta, el pecho apretado, el sueño superficial, el día sin descanso. No estaba enfermo, estaba asediado. Un día recibió una visita inesperada, alguien que no venía a ayudar, venía a medir. Solo quería saber cómo estás, dijo la persona sin sentarse. Hay mucha gente hablando. José no respondió. No te conviene que esto siga creciendo. ¿Qué es esto?, preguntó José otra vez. La persona se encogió de hombros. Tú sabes. No, no sabía. Y esa era la clave. El visitante se fue sin despedirse, sin amenaza, sin promesas, pero dejó algo claro. El rumor ya tenía intermediarios. Eso fue lo que cambió todo. Porque cuando una historia falsa genera intermediarios, deja de ser ruido social, se convierte en estructura. José empezó a pensar en salidas, no huida, redefinición, cambiar rutas, cambiar hábitos, cambiar presencia. No por miedo, sino por supervivencia mental. Pero cada cambio parecía alimentar otra lectura. Si se movía, era porque algo escondía. Si se quedaba, era porque algo esperaba. Si hablaba, era porque algo quería tapar. Si callaba, era porque algo temía. No había interpretación neutral. Eso agota. Y el agotamiento es peligroso, porque te empuja a cometer el error que el rumor necesita. Una noche, cerca de romper, José entendió algo que no había querido aceptar. El rumor no iba a morir solo. No se iba a disipar con el tiempo. No se iba a corregir con verdad. No se iba a caer por lógica. El rumor solo termina cuando pierde utilidad. Y en ese momento, todavía era útil para alguien. Para mantener distancia, para ejercer control, para justificar silencios, para proteger cobardías ajenas. José decidió entonces algo radical, no salvar su reputación, decidió salvar su integridad. Eso implicó una decisión dura, dejar de buscar aprobación, dejar de explicar, dejar de esperar que alguien entendiera, dejar de pedir espacio. Empezó a caminar como quien ya no pide permiso, no agresivo, no desafiante, simplemente firme, presente, visible. No escondido, no expuesto, existente. Eso inquietó más que cualquier defensa, porque el rumor espera miedo, espera retirada, espera colapso, espera reacción, no espera quietud consciente. Algunos lo notaron, otros se incomodaron, porque cuando alguien no juega el juego, rompe el tablero. Y ahí ocurrió lo inevitable. Alguien decidió forzar el desenlace, no con golpe, con acusación abierta, algo pequeño, ambiguo, pero dicho en voz alta delante de otro. A mí no me convence ese tipo. La frase quedó flotando. Silencio. Nadie la contradijo. José miró a la persona. No dijo nada. No negó. No atacó. Solo sostuvo la mirada. Fue un segundo, 2, 3. La persona bajó los ojos. Ese gesto no limpió nada, pero sembró algo nuevo. Duda inversa, porque por primera vez el rumor no se alimentó. Chocó. Y eso es peligroso, porque cuando una historia falsa encuentra resistencia silenciosa, alguien puede decidir subir la apuesta. José lo supo esa misma noche. Algo estaba por ocurrir. No mañana, no pronto. No,